Considera emplear a alguien para que ejerza la función de tu esposa durante una semana, sin tener que esperar más que un acuerdo simple. Pero, ¿qué sucedería si, al concluir esa semana, todo lo que pensabas conocer acerca de ella, e incluso sobre ti mismo, cambiara de formas que nunca habías previsto? Lo que ella realizó el día anterior lo impactó totalmente, y a ti también te dejará sin palabras. Mantén la conexión para conocer el desarrollo de esta asombrosa historia. Inicialmente la idea parecía bastante simple. Alexander, un próspero empresario de aproximadamente 35 años, se había agotado de asistir únicamente a eventos de gran envergadura. Siempre era el desconocido, acurrucado en un océano de parejas mientras aguantaba las miradas delicadas pero críticas de sus compañeros y rivales. Todos en su entorno parecían llevar una vida encantadora, con una hermosa esposa a su lado, mientras que Alexander persistía como el soltero avaricia que, pese a su prosperidad y triunfo, todavía no había puesto de pie. No es que no lo haya hecho. A lo largo de los años, había tenido relaciones con múltiples mujeres, pero ninguna de estas relaciones parecía perdurar. Su agenda restringida, las tensiones de su carrera y los viajes frecuentes hicieron que sostener una relación duradera fuera complejo. Con el paso del tiempo, abandonó su intento por completo y se enfocó en su empresa y en su triunfo personal. Sin embargo, conforme transcurrían los años, la soledad empezó a dominarlo y las expectativas de la sociedad solo se intensificaban. Fue en ese momento cuando surgió la idea. Si no consiguió un colaborador auténtico que lo acompañara a estos eventos, ¿por qué no contratar a uno? No se mostraba tan ensordecedor como parecía. Frecuentemente las personas de alto estatus social en su entorno contrataban acompañantes para conservar su imagen y, en su opinión, era solo un acto comercial, sin vínculos ni sentimientos implicados, simplemente un pacto mutuamente ventajoso. Alexander exploró la red en busca de una agencia discreta, capaz de suministrarle lo que requería. Rápidamente descubrió un servicio de confianza que se dedicaba a proporcionar acompañamiento a clientes de alto estatus. El procedimiento era simple. Contrataría a alguien que ejerciera como su esposa durante una semana y lo acompañaría a diversos eventos, comidas y encuentros de relevancia. La mujer debería ser especialista en el arte del diálogo, presentar elegancia y, sobre todo, entender que se trataba de un pacto puramente profesional. Tras una corta consulta con la agencia, le confirmaron a Alexander que contaban con la aspirante ideal para él. Sophie era su nombre, una mujer de 20 y tantos años con experiencia en contextos sociales, inteligente y capaz de manejarse con elegancia en los estratos más elevados de la sociedad. Alexander quedó fascinado con su portafolio de proyectos. Parecía poseer la mezcla ideal de encanto y profesionalidad. El acuerdo estaba concluido. Durante la semana, Sophie actuaría como su esposa, asistiría a los eventos requeridos, ejercería su función de forma persuasiva y, a cambio, recibiría una generosa Era una circunstancia donde todos salían beneficiados, o al menos eso pensaba Alexander. Al llegar el día, Alexander experimentó un mayor nerviosismo de lo que anticipaba. No tenía certeza de por qué. Por lo tanto, era una mera transacción comercial. Sin embargo, al aguardar la llegada de Sophie a su apartamento, no pudo evitar cuestionarse cómo sería en persona. El timbre se escuchó y lo extrajo de sus reflexiones. Al abrir Alexander la puerta, se quedó inmóvil por un instante. Sophie se encontraba frente a él, manteniendo una posición segura pero relajada, ataviada con elegancia con un vestido negro simple que reflejaba sofisticación. Su pelo oscuro estaba adecuadamente arreglado y sus ojos resplandecían con astucia y un toque de diversión, como si pudiera notar su incertidumbre.
señor Alexander? Preguntó de manera suave pero constante. Soy yo, contestó Alexander, restableciéndose con rapidez. Le extendió la mano, la cual ella estrechó con una sonrisa comprensiva. Espero que no te moleste, pero me permití revisar los pormenores de nuestro calendario para la semana. Pienso que esta noche acudiremos a una presentación benéfica. Alexander parpadeó, asombrado por su grado de ensayo. Sí, es verdad, afirmó, retirándose a un lado para permitir su entrada. Valoro su cuidado en los detalles. Sophie sonrió de nuevo, pero esta vez con mayor calor. Me gusta garantizar que todo se desarrolle correctamente. Por lo tanto, durante la semana que viene seré tu esposa. Es crucial que nos encontremos en la misma página. Su profesionalidad calmó a Alexander y rápidamente comenzaron a conversar sobre los eventos que planeaban asistir y de cómo se mostrarían como pareja. La actitud de Sophie fue constante, cuestionándole acerca de sus gustos personales, su historia de fondo y cómo deseaba que su comportamiento se mostrara ante los demás. Era evidente que Sophie ya había realizado esto previamente y su seguridad en el papel era consoladora. Esa noche acudieron juntos al evento de caridad. Al ingresar al amplio salón de baile, tomados del brazo, Alexander no pudo evitar experimentar un sentimiento de alivio. Sophie se incorporó sin dificultad entre la multitud, mantuvo un diálogo educado con sus compañeros de trabajo, sonrió en los instantes adecuados e incluso cautivó a las personalidades más complejas de la sala. Era todo lo que él había anhelado, sofisticada, balanceada y totalmente confiable como su esposa. Durante la velada, Alexander observó la sencillez con la que Sophie se movía por el salón, como si hubiera formado parte de su existencia por años. No existía malestar, ni interacciones obligadas. En realidad, a medida que pasaban más tiempo juntos, todo empezaba a parecer más natural. Por vez primera en un largo periodo, Alexander no se percibía como el extraño en esos sucesos. Con Sophie junto a él, se percibía íntegro. Al concluir la velada, Alexander se sintió verdaderamente impactado. Al volver a su apartamento, no pudo dejar de alabarla por la forma en que se había vestido. «Estuviste asombrosa esta noche», expresó Alexander al entrar. «Debo reconocer que estaba algo inquieto por el desenlace de todo esto, pero excediste mis expectativas». Sophie sonrió, se quitó la prenda y la colgó. «Gracias. Espero que todo haya corrido bien. Sin embargo, este es solo el comienzo, señor Alexander. Todavía nos queda una semana por delante». Naturalmente, estaba en lo correcto. La gala había sido únicamente el inicio de varios eventos a los que acudirían en conjunto durante los días venideros. Sin embargo, al observar la excelente actuación de la velada, Alexander se sintió convencido de que el resto de la semana continuaría siendo igual de perfecto. Con el transcurso del tiempo, Sophie y Alexander se acostumbraron a una rutina simple. Cada mañana revisaban su calendario, discutían los acontecimientos del día y planificaban cómo actuarían ante la audiencia. Sophie persistía en cautivarlo con su astucia, encanto y profesionalidad. Poseía una destreza impresionante para interpretar a las personas y sabía precisamente qué expresar para hacerlas sentirse cómodas o enamorarlas. Sin embargo, conforme progresaba la semana, comenzó a ocurrir algo imprevisto. Alexander comprendió que deseaba disfrutar de tiempo juntos, no solo durante los acontecimientos, sino también en los instantes más serenos. Frecuentemente se reunían tras un acontecimiento. Disfrutaba. Sophie tenía un método para hacerlo sentir cómodo, y sus diálogos, que inicialmente eran meramente profesionales, se transformaron en más personales. No transcurrió mucho tiempo hasta que Alexander se percató de que disfrutaba mucho más de la compañía de Sophie de lo que había anticipado. Ella no era solo una acompañante contratada,
Era valorada, ingeniosa y, en múltiples aspectos, considerada como un alma gemela. Se mostró a ella de una forma que no había hecho con nadie en años, relatando cuentos de su niñez, sus problemas para establecer su empresa e incluso sus miedos acerca del porvenir. Sophie escuchó detenidamente y le brindó sugerencias y recomendaciones que lo asombraron. No solo estaba desempeñando un rol, mostraba un verdadero interés en lo que él debía expresar. Y a medida que pasaban más tiempo juntos, Alexander la percibía no solo como un pacto comercial, sino como alguien que realmente lo entendía. Al llegar el día final del acuerdo, Alexander experimentó una sensación de conflicto. La semana había transcurrido demasiado velozmente y no estaba preparado para concluir. Sophie se había transformado en algo más que una esposa empleada. Se había transformado en alguien que valoraba, alguien con quien podía ver más allá de su pacto momentáneo. Sin embargo, entendía que una vez finalizada la semana, ella se trasladaría a su próximo empleo y el tiempo que compartirían no sería más que un recuerdo distante. El día más reciente, acudieron a una elegante cena organizada por uno de los clientes más relevantes de Alexander. Como siempre, Sophie cumplió con su función con excelencia, cautivando a los invitados y garantizando que la velada se desarrollara sin contratiempos. Sin embargo, existía una tensión en el ambiente entre ambos, un reconocimiento mutuo de que su periodo juntos estaba terminando. Conforme la noche se aproximaba a su término, Alexander se topó únicamente con Sophie en la serenidad de su apartamento. La semana había concluido de manera oficial y era el momento de despedirse. Sin embargo, antes de poder agradecerle por su labor y desearle lo mejor, Sophie hizo algo que lo dejó totalmente desconcertado. Mientras Alexander se mantenía sentado en la sala de estar, no podía despojarse de la preocupación que había tomado control sobre él. La semana con Sophie había transcurrido más velozmente de lo que podía sospechar, y ahora que estaba terminando, experimentaba una sensación de pérdida que no había anticipado. Había asimilado su presencia, su sonrisa y el modo relajado en que dialogaban acerca de todo, desde el trabajo hasta los asuntos más profundos de la vida. Sophie se había transformado en algo más que una acompañante contratada. Se había transformado en alguien por quien sentía una gran preocupación, aunque hasta el momento no se lo había confesado a sí mismo. Sophie, a su lado, parecía tranquila como siempre, pero Alexander observó algo distinto en su conducta. No se encontraba tan lejos ni tan formal como el día inicial. Su posición era más relajada y sus ojos mostraban una dulzura que nunca antes había presenciado. Sophie, inició Alexander, desconociendo muy bien cómo manejar la ineludible separación. Esta semana ha tenido una historia distinta. No anticipaba tanto disfrutarla como lo hice. Ella sonrió con dulzura y su mirada se cruzó con la de él. No anticipaba que fuera así. Pause un instante. Las palabras se le quedaron atrapadas en su garganta. El pacto había concluido, sin embargo. El vínculo que habían establecido durante la semana no parecía algo que se pudiera desestimar con facilidad. Me preguntaba, prosiguió, seleccionando sus palabras con cautela, si quizás podríamos mantener la comunicación. Ya estás consciente, fuera de esto. La sonrisa de Sophie vaciló y se alejó por un instante, como si algo le pesara en la cabeza. Alexander, dijo en voz baja, deseo ser sincero contigo. Se le retorció un nudo de ansiedad en el pecho. ¿Qué está sucediendo? Ella respiró hondo, con los ojos llenos de algo que él no entendía. Remordimiento, quizás, o dudas. Se suponía que esta semana iba a estar estrictamente dedicada a los negocios, pero en algún punto del trayecto me percaté de que te preocupabas más de lo que debería. Eres un hombre cordial y generoso, y he apreciado cada instante que hemos compartido.
El corazón de Alexander se llenó de alegría al escuchar sus palabras, pero antes de poder responder, ella prosiguió. Pero existen aspectos que desconoces acerca de mí, aspectos que modificarían la manera en que me percibes. Se suponía que esto era una solución profesional, nada más, y no deseo complicarte las cosas. Alexander alzó el ceño y su desconcierto se intensificó. ¿De qué estás hablando, Sophie? No tiene importancia, sea lo que sea. Te he conocido la semana anterior y deseo conocer más acerca de ti. Sophie lo observó con una mirada que combinaba tristeza y resolución. Eso es lo que ocurre, Alexander. En realidad, no me conoces. El individuo con el que has convivido esta semana es una versión de mí diseñada para este proyecto. No, contestó con resolución, acercándose a ella. Las charlas que hemos mantenido, las vivencias que hemos compartido, no eran únicamente un componente que tú estabas comprendiendo. Entiendo que eran verdaderos. Eran verdaderos, confió, su voz apenas sobrepasando un murmullo. Sin embargo, existe más en mí de lo que has observado. Existen aspectos de mi pasado que he procurado olvidar. Aspectos que he ocultado porque no creí que nadie los comprendería. Sus palabras permanecieron flotando entre ellos, y Alexander podía percibir que la tensión se incrementaba, con el objetivo de consolarla, decirle que, independientemente de lo que ella estuviera escondiendo, no alteraba mi amor por ella. Sin embargo, la duda en sus ojos lo frenó. Sophie estaba escondiendo algo de gran relevancia. Sophie, contestó con dulzura, «¿Cuál? No te reprocharé». Ella negó y una sonrisa triste se plasmó en las comisuras de sus labios. «Lo valoro, pero es más complicado de lo que imaginas. No solo es acerca de mi identidad, sino también de lo que he realizado». Previo a que Alexander pudiera indagar sobre su intención, Sophie se giró y se dirigió hacia la ventana, observando las luces de la ciudad. En un largo instante no pronunció palabra alguna, y Alexander se mantuvo de pie en el centro de la estancia, desconociendo qué hacer. Finalmente, Sophie retomó su conversación, pero con voz distante. «Tengo algo que quiero comunicarte antes de despedirnos. Es algo que debí haberte señalado desde el inicio». Mientras esperaba que ella persistiera, el corazón de Alexander se aceleró. Podía percibir la carga de lo que ella estaba a punto de desvelar y se preparó para lo que se avecinaba. «Cuando acepté este empleo», inició Sophie, «me encontraba en una situación difícil. Estaba escapando de algo, de mi historia, de mis fallos, de todo lo que había fallado en mi existencia. Lo percaté como un medio para huir, para reiniciar, aunque fuera por un breve periodo, pero no anticipaba toparme con alguien parecido a ti». Alexander se mantuvo callado, con la mente agitada. Desde el inicio sentía que Sophie era más que una acompañante profesional, pero no anticipaba que ella aguantara un peso tan elevado. «No soy la persona que piensas ser», prosiguió Sophie, con la voz un poco temblorosa. «Antes de comenzar mi trayectoria laboral en la agencia, tuve una experiencia peligrosa. Tomé decisiones de las que tengo remordimiento, decisiones que afectaron a personas que tenían importancia para mí, y cuando todo se desmoronó, no tuve a quien acudir». Alexander sintió que su respiración estaba bloqueada en su garganta. «¿Qué clases de alternativas existen?». Sophie se giró hacia él con una mirada repleta de remordimiento. «Me involucré con individuos incorrectos, personas que estaban realizando acciones ilícitas. Inicialmente no lo noté, pero cuando lo descubrí, ya era muy tarde. Ya estaba excesivamente comprometida». Ella se detuvo y buscó su entendimiento con la mirada. «Creí que podía salir, pero no resultó tan fácil. Me intimidaron y Fue en ese momento cuando inicié mi labor para la agencia. Era la única manera de sobrevivir».
El pensamiento de Alexander volteaba mientras trataba de entender lo que ella le estaba comunicando. Era consciente de que Sophie traía consigo algo de su pasado, pero esto era mucho más de lo que anticipaba. «¿Por qué no me lo mencionaste previamente?», inquirió con voz profunda. Sophie disminuyó la mirada, manteniendo las manos unidas frente a ella. «Porque no deseaba que me percibieran de otra forma. No quería que creyeras que soy un individuo malo». «No te considero un mal individuo», dijo Alexander en voz baja, avanzando hacia ella. «Todos nos equivocamos, Sophie. Lo relevante es lo que has realizado desde ese momento». Ella movía su cabeza y sus ojos se inundaron de lágrimas. «No comprendes esto, Alexander. Las personas con las que colaboré no se han olvidado de mí. Aún están ahí y yo continúo corriendo». A Alexander se le redujo el corazón al percibir la seriedad de la circunstancia. Sophie no solo enfrentaba un pasado conflictivo, sino que también se encontraba en riesgo, y en este momento su periodo con él estaba terminando, lo que implicaba que tendría que volver a esa vida de incertidumbre y temor. «Sophie», expresó con voz repleta de resolución, «ya no necesitas correr más. Podría asistirte». Ella lo observó con los ojos ampliamente abiertos debido al asombro. «¿De qué estás discutiendo?» «Dispongo de recursos y contactos», afirmó Alexander, considerando todas las oportunidades. «Podría ayudarte a superar esto. No debes continuar corriendo». Sophie negó con la cabeza y las lágrimas le inundaron las mejillas. «Valoro lo que mencionas, pero no es tan simple. Estas personas representan un peligro. Si hallan que he mantenido comunicación con alguien de mi pasado, acudirán a mí y a cualquiera que busque asistirme». «No me importa», contestó Alexander. «No voy a permitir que te enfrentes a esto por tu cuenta». Sophie lo observó detenidamente y sus lágrimas se derramaron sin restricciones. «¿Por qué me harías eso?» «Debido a ti», dijo Alexander con la voz torcida debido a la emoción. «Esta semana no fue meramente un convenio comercial para mí. He logrado conocerte verdaderamente y no deseo perderlo». Por un instante, Sophie se calló. Sus sentimientos la agobiaban. Había pasado tanto tiempo escondiéndose de su historia, tanto tiempo pensando que estaba en soledad, que la posibilidad de que alguien se interesara por ella, de que alguien deseara asistirla, parecía inviable. Sin embargo, al mirar a Alexander a los ojos, notó la honestidad en sus palabras, el verdadero interés que sentía por ella, y por vez primera en mucho tiempo experimentó un sentimiento de esperanza. «No estoy seguro de si podré abandonar esta», susurró con voz angustiosa. «Sin embargo, si estás dispuesto a probarlo, te confiaré». Alexander extendió su mano y secó suavemente sus lágrimas. «Lo solucionaremos juntos», aseguró. «Ya no te sientes aislada». Conforme la tensión en el cuarto se disminuyó, Sophie tomó un profundo respiro y se permitió experimentar el peso de las palabras de Alexander. Todavía no había concluido, aún persistían riesgos y el trayecto que le esperaba estaría repleto de obstáculos. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Sophie no percibía la necesidad de lidiar con todo por sí misma. Había descubierto algo sorprendente en Alexander, algo más que un medio de escape efímero, y ahora, con su respaldo, quizás, solo quizás, consiga finalmente liberarse del pasado que la había atormentado durante tanto tiempo. La elección de respaldar a Sophie no fue una elección que Alexander hubiera hecho con liviandad. Conforme se aproximaba el final de su relación, la seriedad de lo que acababa de comprometerle lo impactó. No solo estaba extendiendo la empresa con la que habían colaborado por una semana, sino que también estaba adentrándose en su intrincado y riesgoso universo. Sin embargo, por algún motivo,
nada de eso tenía importancia. Todo lo que Alexander podía reflexionar era sobre la fragilidad de Sophie, su fortaleza y la certeza de que no podía simplemente permitir que se fuera de su existencia. El entorno en el apartamento de Alexander cambió a la mañana siguiente. Antes existía una percepción de formalidad. Ahora existía una comunicación tácita entre ellos. Alexander había decidido y Sophie había depositado su seguridad en él. Ambos comprendían que los días que les aguardaban no serían sencillos, pero estaban determinados a enfrentarlos en conjunto. Sophie pasaba por la sala de estar de un lado a otro, con los pensamientos a 1000 por hora. «He estado años observando por encima del hombro», dijo en voz baja. «Creí que podía escapar por siempre, pero estaba en lo correcto. Debo parar. Deseo concluir con esto de manera definitiva». Alexander la observó, con el corazón ardiendo debido al peso que ella llevaba consigo. Era consciente de que su vida, a pesar de su complejidad, no se aproximaba ni se alejaba del riesgo que ella estaba enfrentando. «Encontraremos una forma», afirmó, tratando de parecer seguro. «Pero necesitamos ser astutos. Tengo un amigo que labora en seguridad privada. Se dedica a asistir a individuos en su desaparición. Pienso que puede asistirnos en descubrir la forma de gestionar esto». Sofía sintió, a pesar de que la tensión en su cuerpo persistía. «No comprendo cómo has logrado mantener la serenidad durante todo esto», dijo con una sonrisa de medio punto. La mayoría de las personas ya habrían partido en dirección opuesta. Alexander sonrió de manera suave. «No soy como la mayoría de las personas». Un sentimiento de alivio se propagó entre ellos, aunque su duración fue limitada. Aún se encontraban inmersos en todo, y una vez que Sofía había revelado a Alexander la verdad acerca de su pasado, tenían que actuar con rapidez. Cada minuto que transcurría sin tomar medidas se percibía como un minuto más próximo al riesgo. Al iniciar sus planes, Alexander se comunicó con su interlocutor en seguridad privada, un individuo llamado Gregor, que lo había asistido en temas discretos en el pasado. Gregor era eficaz y poseía contactos sólidos. Tenía fama de realizar las tareas, independientemente de su complejidad. Al llegar Gregor al apartamento de Alexander posteriormente esa tarde, observó a Sophie y entendió instantáneamente que la situación no era meramente un problema de seguridad cotidiano. «Alexander», dijo Gregor con tono serio, «si esto es tan peligroso como parece, necesitamos actuar con prontitud. Este tipo de individuos no se van sin más, siguen, rastrean y en caso de sentirse...» Sophie, que se encontraba relajada en un rincón, elevó la mirada y su expresión se intensificó. «Conozco sus habilidades. Lo he observado directamente». Gregor asintió con la cabeza, con una expresión sombría. «Debemos implementar un plan que asegure tu protección, Sophie, pero que simultáneamente haga que parezca que has desaparecido. Estas personas te encontrarán y una vez que lo hagan, no tendrán que descubrir nada». La tensión en el salón se intensificaba, pero Sophie no se rindió. Había transcurrido años escapando de su historia y ahora estaba preparada para confrontarlo directamente. «Estoy preparada», expresó con determinación. En los días posteriores, Alexander, Sophie y Gregor se esforzaron de manera incesante para elaborar una estrategia. Prepararían la desaparición de Sophie de manera que pareciera que había dejado la ciudad en situaciones enigmáticas. Gregor colaboraría en la estructuración logística, identidades falsas, planes de viaje y un hogar seguro donde Sop, sin embargo, tal como habían previsto, apareció una complicación imprevista. Uno de los hombres que Sophie más temía, uno de sus antiguos enemigos, había resurgido. Su nombre era Víctor, y no era un mero delincuente ordinario. Era potente, audaz
y mantenía conexiones con una red delictiva que superaba ampliamente lo que Sophie había previsto inicialmente. Víctor había hallado que Sophie seguía viva y ahora la estaba persiguiendo de manera activa. El rostro de Gregor se opacó al escuchar el nombre. «Esto lo transforma todo», dijo, moviéndose de un extremo a otro de la sala. «Víctor no es una persona a la que podamos eludir. Si te está persiguiendo, Sophie, debemos suponer que pronto o temprano hallará tu ubicación». El rostro de Sophie se palideció, pero no vaciló. «Entonces debemos ponernos un paso por delante». Alexander, que había estado escuchando en silencio, de pronto experimentó una nube de furia y deseo de resguardarlo. «Debemos terminar con Víctor», dijo, con una voz repleta de resolú. «Él es el responsable de mantener a Sophie activa durante todos estos años. Si no lo tratamos, esto nunca acabará». Gregor cuestionó. «No es sencillo terminar con alguien como Víctor. Posee vínculos con las autoridades policiales, políticos en su cartera. No resultará sencillo». «No me importa lo complicado que sea», expresó Alexander con voz constante. «No podemos continuar escondiéndonos eternamente. Yo poseo los medios y tú posees la experiencia. Es necesario actuar». Sophie observó a Alexander con los ojos ampliamente despiertos, cargados de admiración y temor simultáneamente. «¿Estás convencido de esto? Podrías provocarte daño». Alexander se volteó hacia ella y su rostro se suavizó. «Nunca he tenido más confianza en algo en mi vida». Los días posteriores representaron un alboroto de actividad. Gregor empleó su red para recopilar datos sobre la ubicación de Víctor, mientras que Alexander y Sophie se alistaban para él en 1900. Era arriesgado. No existían aseguramientos de su éxito y la perspectiva de fracasar pesaba considerablemente sobre todos ellos. Sin embargo, Alexander entendía que esta era su única posibilidad de poner fin a la pesadilla por completo. El plan se implementó. Gregor había conseguido hallar una de las viviendas seguras de Víctor, una mansión remota en las proximidades de la ciudad. Estaba fuertemente resguardada. Sin embargo, Gregor tenía un plan para infiltrarse en la finca y confrontar directamente. El propósito no era simplemente huir en esta ocasión, sino erradicar la amenaza en su totalidad. Durante el trayecto hacia la mansión, se podía sentir la tensión en el vehículo. Sophie se encontraba acomodada en el asiento del pasajero, con las manos un poco temblorosas mientras observaba la ventana. «Nunca imaginaba que estaría realizando esto», murmuraba. Alexander se aproximó, agarró su mano y la firmó con suavidad. «Vamos a vencer esto», afirmó. «Y cuando finalice, nunca más tendrás que correr». Sophie asintió, pero se notaba claramente el temor en sus ojos. Era consciente de a qué se enfrentaban y no era ingenua en relación al riesgo. Al llegar a la mansión, Gregor estacionó el vehículo a unos kilómetros de distancia y se aproximaron a pie, permaneciendo en las sombras mientras se aproximaban a la finca. La noche estaba sombría y el aire se llenaba de ansiedad. Gregor se encontraba al frente, realizando movimientos veloces y pausados. Había traído a 2 de sus hombres más confiados, especialistas en sigilo y lucha. Ellos eliminarían a los vigilantes mientras Alexander y Sophie aguardaban la indicación para actuar. Al llegar a la zona circundante de la finca, Gregor les hizo un gesto para que pararan. Se dirigió a sus hombres y desaparecieron durante la noche, hacia las posiciones de vigilancia de la puerta principal. Fue un largo silencio durante unos minutos. Alexander percibía la fuerte presión de la mano de Sophie. Su temor apenas podía resistirse. Sin embargo, precisamente cuando empezaron a cuestionarse si algo había fallado, escucharon el sonido de pasos que se aproximaban.
Gregor emergió de la penumbra con una expresión serena. «Los vigilantes han desaparecido. Podemos acceder». Alexander asintió mientras se aproximaban a la mansión con el corazón acelerado. Había llegado el instante que habían estado alistándose. El plan era sencillo: confrontar a Víctor, forzarlo a abandonar y garantizar que la seguridad de Sophie nunca más se viera amenazada. Sin embargo, al entrar en la mansión, se hizo evidente que las cosas no iban a correr tan bien como anticipaban. Descubrieron a Víctor en el salón de clases, sentado en un enorme escritorio, envuelto por varios hombres con armas. Su presencia parecía aterradora, pero Alexander se resistió a abandonar. Brindó un avance, manteniendo una voz constante a pesar de la adrenalina que fluía por sus venas. «Víctor», exclamó Alexander, «esto acaba ahora mismo». Víctor alzó la mirada y una sonrisa lenta y fría se propagó por su cara. «Ah, Alexander, te esperaba». La sala permaneció silenciosa y Sophie presionó con más intensidad la mano de Alexander. Habían entrado de manera directa en una trampa. Al extenderse la escalofriante sonrisa de Víctor por su cara, la seriedad de la situación impactó a Alexander y Sophie como un tren de carga. Habían anticipado el riesgo, pero ser víctimas de una trampa era algo para lo que no estaban totalmente listos. El ambiente se llenó de tensión mientras los vigilantes armados de Víctor estaban preparados, concentrándose en Alexander, Sophie y Gregor. Los hombres de Gregor habían desempeñado su labor, suprimiendo a los vigilantes del exterior, pero ninguno de ellos había anticipado la presencia de tantos hombres en el interior. Víctor no solo tenía poder, estaba listo, era calculador y principalmente era atrevido. El pulso de Alexander se intensificó, pero su resolución no se detuvo. Le había prometido a Sophie la promesa de permanecer con ella y salvaguardarla de la vida de la que había estado escapando, y no se mostraba preparada para que Víctor desmantelara esa promesa. «No estoy seguro de lo que piensas», dijo Alexander manteniendo su voz firme pese al creciente miedo. «Pero se terminó. Has seguido a Sophie por un largo periodo y acaba esta noche». Víctor se mofó con los dientes, recostado en su silla, totalmente a gusto. «¿Se acabó?», pensó, como si el concepto fuera absurdo. «¿Consideras que puedes ingresar aquí, hacer demandas y partir?» «No estás al tanto de quién estás conversando, Alexander. Esto supera a ella, supera a mí, incluso supera a ti». Sophie se aproximó ligeramente a Alexander, con el rostro pálido, pero firme. «No estás en lo correcto, Víctor. No es algo que supere a nosotros, es acerca de las elecciones que hacemos, y ya no deseo que tengas el control de mi vida». Por un instante, la mirada de Víctor se intensificó y la máscara de alegría se desvaneció. «Nunca lo comprendiste, ¿no?», contestó con sencillez. «Podrías haber tenido todo lo que necesitabas. Eras una de nuestras, Sophie, pero todo lo desaprovechaste. Ahora deseas huir hacia este hombre». Se dirigió a Alexander, como si pudiera resguardarte de lo que está por venir. Sophie se mantuvo inmóvil, pese al temor que la inundaba. «Prefiero no poseer nada y ser independiente que vivir bajo tu dominio». Los ojos de Víctor se cerraron y el cuarto se sumergió en un silencio perturbador. Alexander percibía que se aproximaba una explosión, algo violento, algo irremediable. Observó a Gregor, cuya expresión mantenía la inconfundibilidad, pero enfocada. Gregor ya había tenido dificultades anteriormente y Alexander comprendía que estaba estimando su próximo desplazamiento. Sin embargo, antes de que alguien pudiera intervenir, Víctor se volteó hacia adelante y puso las manos en el escritorio que tenía delante. «No lo comprendes, ¿no? Asimismo, no puedes distanciarte de personas como yo. Te he dado la oportunidad de huir durante tanto tiempo porque me entretenía. Sin embargo, si piensas que puedes entrar aquí y extraérmela, estás en lo correcto.
Esto concluye cuando yo ordene que finalice. Víctor apretó los dedos y 2 de sus vigilantes avanzaron con las armas desarmadas. El tiempo se puso en marcha. El cuerpo de Alexander se puso en tensión y sus instintos le imploraban que resguardara a Sophie. Sin embargo, Gregor fue más veloz. Gregor y sus tropas actuaron con rapidez y desarmaron a los vigilantes antes de que lograran apretar el arma. La habitación oyó el ruido de los forcejeos y los disparos, y en pocos segundos los vigilantes fueron neutralizados y sus armas cayeron al suelo. Víctor se mantuvo sereno, manteniendo los ojos cerrados por una combinación de ira e incredulidad. No anticipaba una resistencia de tal naturaleza, no de una persona como Alexander y, indudablemente, no de un individuo como Gregor. «No ha concluido, Víctor», expresó Alexander con voz baja y amenazante. «Nos despedimos y tú te mantendrás fuera de nuestras existencias. Si repites en la búsqueda de Sophie, no tendrás una segunda oportunidad». La sonrisa de Víctor volvió a surgir, pero en esta ocasión era más desagradable, más amenazante. «¿Consideras que has ganado?», preguntó con desdén. «No has observado lo más reciente de mí». Alexander, Sophie y Gregor empezaron a volver hacia la entrada, manteniendo la mirada fija en Víctor. Sin embargo, justo al llegar a la salida de la habitación, Víctor volvió a hablar, con una voz repleta de ira. «Alexander, nunca será libre. No tiene importancia cuánto te alejes. No importa cuánto la escondas, la encontraré. Ella es parte de este mundo y nunca lo modificarás». Alexander apretó la mandíbula, pero se resistió a proporcionar a Víctor el placer de una respuesta. Por otro lado, agarró la mano de Sophie y la condujo fuera del palacio hacia la seguridad nocturna. Paz. El retorno a la ciudad se desarrolló en silencio. La tensión de la conversación con Víctor aún persistía en el aire como una nube sombría. Sophie se acomodó en el asiento del pasajero, reflexionando sobre lo que justo había sucedido. Era consciente de que lidiar con Víctor sería arriesgado, pero escuchar sus palabras escalofriantes y saber que no cesaría la hizo sentir más vulnerable que nunca. Alexander firmó más el volante mientras analizaba la escena. Habían conseguido huir, pero ¿por qué periodo? Víctor era irresistible, y al tener conocimiento de que Sophie contaba con ayuda, no cesaría hasta obtener lo que ansiaba. «Lo solucionaremos», exclamó Alexander rompiendo la pausa. «Descubriremos un método para protegerte, Sophie. No permitiré que te perjudique». Sophie se acercó a él con los ojos repletos de agradecimiento y temor. «No debes hacerlo, Alexander. Esto es mi batalla. Ya has dado más de tu vida por mí que cualquier otro individuo. Ya no es solo tu batalla», contestó Alexander con voz sólida. «Estamos colaborando en esto». Al entrar en el garaje del inmueble de apartamentos de Alexander, la carga de la situación los tomó por sorpresa. Ya no era solo un convenio comercial o una relación de carácter temporal. Era un asunto de vida o muerte, y lo que se estaba jugando no podía tener más relevancia. Gregor se mantuvo para continuar coordinando las acciones de seguridad y garantizar que contaran con un sitio seguro para reagruparse y organizar su próxima acción. Alexander y Sophie se encaminaron hacia el apartamento, ambos muy agotados para comunicarse. Una vez dentro, Sophie cayó en el sofá, con el cuerpo tembloroso debido a la adrenalina que todavía fluía por sus venas. Alexander se acomodó a ella y la envolvió en un abrazo mientras ella sumergía el rostro en su pecho. Por un largo periodo permanecieron sentados de esta manera, el silencio entre ellos lleno de temores y sentimientos no manifestados. Sin embargo, conforme transcurrían los minutos, la respiración de Sophie empezó a reducirse y se alejó un poco para observar a Alexander. «No estoy seguro de lo que habría hecho sin ti», susurró con la voz llena de emoción. «He estado escapando por tanto tiempo
y nunca imaginé que alguien mostraría la suficiente preocupación para asistirme. Al escuchar esas palabras, a Alexander le dolió el corazón. Siempre había sido el chico que mantuvo sus emociones controladas y nunca permitió que nadie se le aproximara excesivamente. Sin embargo, con Sophie, algo se había transformado. La había permitido ingresar y en este momento no podía concebir una vida sin ella. «Ya no debes correr más», dijo Alexander en silencio, quitándole un mechón de pelo de su rostro. «Te salvaguardaré. Enfrentaremos esto». Sofía sintió, a pesar de que sus ojos seguían llenos de incertidumbre. «¿Pero qué sucede si él tiene razón?», preguntó en voz baja. «¿Qué pasa si nunca consigo ser libre?». Alexander levantó la cabeza y su voz se impregnó de seguridad. «Lo lograrás. Te lo aseguro». En los días posteriores, colaboraron con Gregor para lograr una nueva vivienda segura e implementar medidas adicionales de seguridad. La vida ancestral de Sophie había concluido oficialmente. Desmantelaron todas las huellas de su identidad previa y establecieron una nueva que le facilitaría continuar sin el miedo constante de ser descubierto. Sin embargo, incluso con la nueva identidad, el conflicto entre ambos persistía. Las palabras de Víctor permanecían en el pensamiento de Sophie, un recuerdo permanente de que, independientemente de cuán lejos se alejaría, siempre existiría un segmento de ella vinculado a ese mundo de riesgo. Por otro lado, Alexander se resistía a permitir que él estaba decidido a construir una vida junto a Sophie, una vida exenta de las sombras que la habían seguido durante un largo periodo. Con el transcurso de las semanas, su conexión se intensificaba. Lo que inicialmente había sido un arreglo temporal se había transformado en algo auténtico, algo de relevancia. Alexander y Sophie hallaron consuelo mutuo, conscientes de que juntos podrían afrontar cualquier reto que pudiera surgir. Sin embargo, a pesar de los progresos alcanzados, todavía persistía Víctor permanecía ahí, vigilando en las sombras, aguardando el instante de embestida, y hasta su partida, Sophie y Alexander nunca tendrían una verdadera libertad. Las semanas después de su choque con Víctor se caracterizaron por la tensión. Sophie y Alexander habían logrado adaptarse a su nueva rutina, manteniéndose bajo rigurosas medidas de seguridad y manteniéndose constantemente vigilantes a la espera de que Víctor realizara su próximo movimiento. Sin embargo, incluso con el equipo de SPEC, era como si vivieran bajo el impacto de una tempestad, conscientes de que en cualquier instante los vientos podrían variar y el desorden volvería a surgir. Pese a la amenaza ineludible, la relación entre Alexander y Sophie había crecido. Habían evolucionado de ser ignotos en un pacto de comercio a convertirse en aliados en la supervivencia. Su vínculo ya no estaba restringido por las condiciones de un acuerdo, se había transformado en algo auténtico y relevante. Alexander se percató de que protegía a Sophie más de lo que nunca imaginó posible, y Sophie, tras años de huir y esconderse, finalmente sintió que contaba con alguien en quien tener fe, alguien que no la desampararía cuando las situaciones se volvieran complicadas. Sin embargo, el riesgo de Víctor continuaba amenazando. Ambos entendían que solo era cuestión de tiempo antes de que él realizase su acción. Víctor no permitía que las cosas pasaran, y si habían aprendido algo, era que siempre hallaba una forma de contrarrestar. El temor de Sofía a nunca ser completamente libre empezó a surgir nuevamente, a pesar de que Alexander trataba de calmarla diariamente. Así que, una noche, todo se transformó. Era tarde y la habitación permanecía en silencio. El equipo de Gregor había demostrado una gran vigilancia y había fortalecido la seguridad hasta tal punto que Alexander y Sophie
empezaron a experimentar algo similar a la normalidad. Sin embargo, mientras las ventanas de la ciudad vibraban con los ruidos del tráfico, un sonido reciente interrumpió el silencio. Una alarma, seguida de una serie de pitidos rápidos del sistema de seguridad. Alexander se alzó bruscamente del sofá y su cuerpo se tensó instantáneamente. Sophie, que estaba sentada junto, se cruzaron sus miradas y, en ese lapso de segundo, ambos comprendieron lo que estaba ocurriendo. Víctor los halló. Gregor entró en el cuarto con una expresión sombría. «Tenemos dificultades. Han excedido el área exterior». «¿Cuáles son?», indagó Alexander con voz enérgica. «Es demasiado», contestó Gregor. «Sin embargo, estamos listos. Nos encontramos con refuerzos en el camino». El ritmo cardíaco de Sophie se intensificó cuando la verdad de la situación la impactó. Esto no era simplemente un impulso, esto era todo. La batalla final. Víctor la perseguía y en esta ocasión no había manera de huir. «Debemos liberarlos a ambos de aquí», exclamó Gregor, extrayendo un juego de llaves. «Nuestro hogar está protegido fuera de la ciudad, pero necesitamos trasladarnos ahora». Alexander asintió, pero al levantarse, experimentó que la mano de Sophie le sostenía el brazo. Ella lo observó con ojos repleto de temor, pero también de resolución. «Estoy agotada de escapar», expresó en voz baja. «No puedo continuar viviendo de esta manera por más tiempo. Debemos confrontarlo». Al escuchar sus palabras, Alexander sintió que su corazón se encogía. Era consciente de que estaba en lo correcto, pero el pensamiento de ponerla en riesgo de nuevo le hizo reflexionar. A pesar de todo, no podían ocultarse por siempre. Víctor nunca se detentaba y Sophie tenía el derecho de vivir sin la sombra del temor que la atormentaba. «Lo abordaremos», expresó Alexander con firmeza. «Pero lo realizaremos bajo mesa». Las horas subsiguientes pasaron en una tempestad de actividad. El equipo de Gregor se desplegó con rapidez. Definió un círculo alrededor del edificio y garantizó las entradas y salidas. Estaban listos para un enfrentamiento, pero la tensión en el aire era evidente. Sophie y Alexander fueron llevados a una estancia segura en la parte baja del inmueble, donde tenían la posibilidad de supervisar la situación a través de un grupo de monitores que reflejaban Leaf. Al observar, las fotografías reflejaban a un conjunto de hombres armados aproximando al edificio. Los soldados de Víctor. Eran metódicos, bien formados y evidentemente tenían el propósito de ingresar. El equipo de Gregor se mantuvo constante, pero era evidente que sería una lucha intensa. «Todo es suficiente», susurró Sophie con la voz un poco temblorosa. Alexander la rodeó con su brazo y la acercó a sí mismo. «Seguiremos adelante», dijo, a pesar de que su propio corazón palpitaba intensamente en Vinointains. «Hemos llegado tan lejos como para perder en este momento». Sin embargo, conforme transcurrían los minutos, se puso en evidencia que los hombres de Víctor eran ineludibles. Se generaron fisuras en las defensas exteriores del inmueble y rápidamente se escucharon disparos en los corredores. El equipo de Gregor reaccionó con valentía. Sin embargo, la gran cantidad de atacantes transformó la batalla en una violenta. Así, en un acto que a Alexander le causó escalofríos en la espalda, las cámaras de seguridad registraron a Víctor mismo aproximando al edificio, acompañado por más hombres armados. Su atuendo era ajustado y su expresión era fría y calculadora. No era un acto de autoridad, sino algo personal. Deseó a Sophie y estaba preparado para eliminar todo obstáculo para alcanzarla. El intercomunicador escuchó la voz de Gregor. «Los estamos frenando, pero se están aproximando. Deberían estar listos». Sophie observó la pantalla, pálida pero con una mirada determinante. «Todo acaba esta noche»,
expresó con voz firme. Alexander asintió, experimentando una combinación de temor y ansiedad que fluía por sus venas. Antes había estado en circunstancias de alto riesgo, pero nunca antes como en este momento. Se trataba de la vida o la muerte, y por Sophie estaba preparada para realizar cualquier esfuerzo para mantenerla segura. IQ. Conforme la batalla se agudizaba, el equipo de Gregor consiguió sostener la línea durante el tiempo necesario para que Sophie y Alexander pudieran realizar su acción. Se fueron de la habitación protegida y se abrieron camino a través de los corredores escondidos del edificio, liderados por Gregor. El objetivo era captar la atención de Víctor, forzándolo a confrontarlos de manera directa en vez de dejar que sus hombres los saturaran. Era arriesgado, pero era la única forma de poner fin a esto definitivamente. Apartaron el pasillo e ingresaron a un amplio patio abierto situado en la parte posterior del inmueble. La noche se encontraba inusualmente serena, excepto por los distantes ruidos de disparos y un grito esporádico de uno de los hombres de Gregor. Sin embargo, cuando ingresaron al patio, lo observaron. Víctor se encontraba en el corazón, aguardándolos. Al observar a Sophie, sonrió con una expresión amenazante y fría. «Estás ahí», dijo, con voz serena pero cargada de maldad. Se esperaba que llegara este instante. La mano de Sophie se acomodó a la de Alexander sin moverse. «Se acabó, Víctor», dijo con voz firme. «Ya no tendrás más control sobre mí». Víctor se rió con los dientes y movía la cabeza. «Siempre has sido una mujer enérgica, Sophie, pero ya deberías estar consciente de que no existe una escapatoria. Estás a mi lado». Alexander avanzó, con los ojos torcidos de ira. «Ella no es de nadie», dijo en voz baja y amenazante. «Y si deseas alcanzarla, deberás hacerlo mediante mí». La sonrisa de Víctor se expandió, pero carecía de humor. «¿Consideras que puedes pararme?», preguntó con desdén. «He edificado un imperio fundamentado en el temor y la autoridad. ¿Qué posees?». «Basta», contestó Alexander con una mirada constante. Por un instante, el mundo parecía parar. Después, con una acción veloz, Víctor dio una indicación a sus hombres para que se precipitaran. La batalla. Victor. El patio se convirtió en un desorden cuando los soldados de Víctor se enfrentaron con el equipo remanente de Gregor. Se escucharon disparos y el aire se inundaba con los ruidos de la contienda. Sin embargo, Alexander mantuvo su concentración en Víctor. Este era el individuo que había transformado la vida de Sophie en un sueño perpetuo y no iba a dejar que se desintegrara con ella. Sophie se posicionó junto a Alexander y se resistió a permanecer como espectadora en su propia batalla. Había dedicado demasiado tiempo a huir, demasiado tiempo a esconderse, y ahora era el momento de proteger su postura. Víctor, al notar la superioridad de sus hombres, se abalanzó sobre Sophie con un cuchillo resplandeciente en su mano. Sin embargo, Alexander lo interceptó antes de poder alcanzarla, agarrándole la muñeca y quitándole el cuchillo de la mano. Los dos hombres se fueron, realizando movimientos veloces y violentos. «¿Estás listo, Víctor?», gruñó Alexander, intensificando su presión con su agarre. Víctor forcejeó, con la cara roja debido a la ira. «No tienes idea de qué te estás involucrando», exclamó. Sin embargo, Alexander no lo notó. Con un movimiento final y vibrante, tomó control de Víctor y lo arrojó al suelo. El equipo de Gregor apareció velozmente, tomó control de la escena y liberó a los hombres que quedaban. Mientras Víctor se encontraba en el suelo, derrotado, Sophie se aproximó, con el corazón acelerado. Lo observó con una mirada determinada. «Todo terminó», dijo en voz baja, pero con una fuerza que resonó en la noche. «No eres mi propietario. Nunca lo has sido». Víctor la observó con furia. Su fuerza se había desmoronado. Su imperio se estaba derrumbando en su entorno. Había perdido la pista.
La batalla había concluido. Se había sometido a los hombres de Víctor y se convocó a las autoridades para que asumieran el control de la situación. Al asentarse el polvo, Sophie y Alexander se quedaron uno junto al otro, mientras el peso de lo que acababa de ocurrir se hizo cada vez más notorio. Habían conseguido ganar. El entusiasmo de la batalla empezó a disminuir gradualmente conforme la realidad de lo que acababa de ocurrir se asimilaba. El patio, que en ocasiones era desordenado, ahora se encontraba en silencio, a excepción del ruido esporádico del equipo de Gregor mientras protegían la zona y aguardaban la llegada de las autoridades. Víctor se encontraba en el suelo, esposado. Su dominio de terror había terminado. El imperio que había edificado a base de temor y manipulación se estaba derrumbando frente a él. Para Sophie, el instante resultó ser surreal. Tras años de huir, esconderse y vivir con un constante miedo, el hombre que había dominado su existencia ya no poseía autoridad. Se detuvo ante él, experimentando una combinación de alivio e incredulidad. Se había concluido. La pesadilla que la había perseguido por un largo periodo había terminado, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, finalmente pudo tomar un respiro. Alexander la rodeaba con su brazo para resguardarla de los hombros. Podía percibir que la tensión se desvanecía en su cuerpo cuando comprendió la seriedad de lo que habían conseguido en conjunto. Para Alexander, la batalla nunca se había limitado a salvaguardar a Sophie, sino que también implicaba algo mucho más profundo. Había hallado a alguien por la que vale la pena batallar y había hecho todo lo que estaba en su poder para protegerla. Cuando había concluido, experimentaba una enorme sensación de alivio y agradecimiento. Sophie observó a Alexander con una mirada repleta de entusiasmo. «No puedo creerlo», murmulló. «En realidad, se terminó. Se acabó», confirmó. Él sonrió con dulzura, quitándole un mechón de pelo de la cara. «Eres independiente, Sophie. Ya no debes sufrir más». En un extenso instante, se quedaron en silencio, abrazados mientras el peso de las últimas semanas, meses y años se disminuía gradualmente. El combate había sido intenso, existía mucho en juego, pero habían logrado la victoria, y cuando los primeros rayos del alba empezaron a surgir en el horizonte, ambos experimentaron la sensación de que estaban volviendo a empezar. Posteriormente esa mañana, tras la llegada de las autoridades y la detención de Víctor, Sophie y Alexander volvieron al apartamento. La tensión que había impregnado el lugar había cesado y se había sustituido por una percepción de tranquilidad y serenidad que ninguno de los dos había experimentado en un largo período. Sophie caminó despacio por el apartamento, observando con nuevos ojos el ambiente familiar. Ahora todo se presentaba distinto. El temor persistente que la atormentaba había cesado y, en su lugar, emergió una sensación de oportunidad. A lo largo de muchos años, había sobrevivido de manera supervivencia, incapaz de reflexionar más allá del día siguiente, del instante próximo. Sin embargo, por vez primera, podía proyectar un futuro. Alexander la miraba desde la mesa, con una ligera sonrisa en los ojos. Podía observar la transformación en ella, cómo sus hombros se habían relajado, cómo se movía con más libertad, sin la carga de su pasado. Siempre había valorado su fortaleza, pero presenciarla en este momento, liberada de las cadenas que la habían sujetado, lo hizo experimentar un vínculo aún más intenso con ella. Al girar Sophie para mirarlo, sus miradas se entrecruzaron y por un instante ninguno de los dos pronunció una palabra. No se requería de palabras. Habían atravesado numerosas situaciones juntos y ahora se encontraban del lado contrario, más sólidos que nunca. «No sé cómo expresar mi agradecimiento», dijo Sophie en silencio, rompiendo el silencio.
por todo. No necesitabas quedarte, pero lo lograste. Defendiste mi libertad cuando nadie más lo hizo. Alexander negó con la cabeza y se marchó por el cuarto para ponerse frente a ella. No debes agradecerme, Sophie. No lo hice como una gratificación. Estoy preocupado por ti. Deseo que disfrutes de... A Sophie se le inundaron los ojos de lágrimas al tomar su mano. Nunca imaginaba que me toparía con alguien parecido a ti, aquella persona que me respaldaría en todo esto. Cuando creía que no me quedaba ninguna, me diste esperanza. Alexander la abrazó y la sujetó a sí mismo. «Ya no estás en soledad», susurró. «Enfrentaremos el resto en conjunto». Los días posteriores se caracterizaron por una combinación de alivio e incertidumbre. Con Víctor en prisión y su red delictiva desmantelada, finalmente la vida de Sophie había regresado a la normalidad. Sin embargo, la interrogante que ambos tenían en mente era qué sucedería después. Sophie había dedicado tanto tiempo a huir de su pasado que nunca había parado a reflexionar sobre lo que deseaba para su porvenir. Y en este instante, con la libertad para tomar sus propias decisiones, se hallaba en un punto clave. Una noche, mientras se encontraban juntos en el balcón con vista a la ciudad, Sophie trató el asunto que ambos estaban pensando. «He estado mucho tiempo reflexionando sobre lo que deseo hacer ahora», expresó en voz baja, con la mirada fija en el horizonte. Alexander se acercó a ella con una expresión intrigante. «¿Cuál es tu deseo?» Sophie reflexionó un instante y después expiró. «Durante un largo periodo, mi vida ha intentado sobrevivir. Jamás he tenido la oportunidad de reflexionar sobre lo que verdaderamente deseo, en lo que me brinda alegría, pero en este momento creo que tengo esa oportunidad. No quiero desaprovecharla». Alexander asintió, comprendiendo la importancia de sus declaraciones. «Tienes que llevar tu vida bajo tus propias condiciones, Sophie. Lo que decidas, estaré presente para respaldarte». Ella sonrió y experimentó que una cálida sensación se difundía por su pecho frente a sus afirmaciones. «Gracias. He estado considerando iniciar otra vez en algún sitio nuevo. Quizás me traslade a otra ciudad, edificar una nueva existencia, pero no quiero realizarlo por mi cuenta». A Alexander su corazón se detuvo. Siempre había conocido que Sophie deseaba abandonar la ciudad tras todo lo sucedido, pero oírla expresarlo en voz alta lo hizo auténtico. A pesar de todo, no estaba preparado para dejarla ir sin combatir. «No debes estar en soledad», dijo, con una voz repleta de serena resolución. «Te aseguré que estaría a tu lado, y lo afirmaba con total sinceridad. Quiero estar contigo a donde vayas». Sophie lo observó con los ojos resplandecientes de entusiasmo. «¿Estás convencido? Posees tus problemas aquí, tu vida». «Ahora tengo tu vida», interrumpió Alexander con delicadeza. «Todo lo demás es posible resolver». Sophie se quedó sin respiración al percibir la intensidad de su dedicación. Había transcurrido tanto tiempo convencida de que debía enfrentar todo por sí misma, que nunca nadie... Sin embargo, Alexander le había evidenciado repetidamente que estaba en lo correcto. Había batallado por ella, la había resguardado y ahora le brindaba lo que nunca había tenido en realidad, un porvenir repleto de amor y oportunidades. «No tengo idea de qué hice para merecerte», susurró, con una voz repleta de emoción. Alexander sonrió y se volteó para darle un beso suave. «No debes presuponer nada, Sophie. Eres adecuada tal como eres». A medida que se sentaban juntos, con las luces de la ciudad dando vueltas a lo lejos, Sophie experimentó que una sensación de tranquilidad se impregnaba en ella. El camino que le esperaba aún era incierto, pero por vez primera en su vida no experimentaba temor a lo desconocido. Poseía a Alexander junto a él, y con él
Tenía la certeza de que podía afrontar cualquier situación. Durante las semanas subsiguientes, Sophie y Alexander planearon trasladarse a una ciudad nueva, con la ansia de olvidar los recuerdos del pasado y empezar de nuevo. Descubrieron una diminuta vivienda en las proximidades de un pueblo pacífico, alejados del desorden de la ciudad, pero lo suficientemente próxima para mantener una conexión con el mundo que conocían. Para Sophie, el traslado fue más que una mera transformación de situación. Fue el inicio de un nuevo episodio en su existencia, un episodio donde ya no sería determinada por su pasado, sino por las elecciones que hizo para su porvenir. Y con Alexander a su lado, tenía la certeza de que, independientemente de los retos que se les presentaran, los afrontarían en conjunto. El día que se trasladaron a su nuevo domicilio, Sophie se quedó a la puerta, admirando las habitaciones vacías y repletas de potencial. Sonrió, experimentando un sentimiento de emoción y oportunidad que no había experimentado en mucho tiempo. Esto era todo, la vida que siempre había anhelado, pero que jamás imaginó que podría poseer. Al acercarse Alexander por detrás y rodearle la cintura con sus brazos, ella se inclinó hacia él, degustando el instante. «Hola a casa», susurró. Sophie sonrió con la alegría en su corazón. «Hogar», repitió con delicadeza. Era un término que anteriormente le había parecido extraño, pero ahora era el único sitio donde deseaba estar. Y por primera vez en mucho tiempo, Sophie comprendió que se encontraba precisamente en el lugar que debía. Habían transcurrido varios meses desde que Sophie y Alexander se trasladaron a su nueva casa, apartados del desorden y el temor que en un momento controlaron sus existencias. El pacífico pueblo en el que se habían asentado les brindó la paz que Sophie había deseado, y en este nuevo episodio de sus vidas hallaron algo que no anticipaban: satisfacción. Por primera vez en mucho tiempo, Sophie experimentó un sentimiento de libertad, libre de las cadenas de su pasado, libre del temor que en algún momento la atormentó, y libre para descubrir quién realmente estaba más allá de las sombras de su vida previa. Alexander había honrado su compromiso, manteniéndose junto a ella en cada fase de la transición, respaldando a medida que se ajustaba a su nueva existencia. Su casa, una cálida cabaña en las periferias de la ciudad, rápidamente se había transformado en un santuario. Las zonas, previamente vacías, ahora se encontraban repletas de calor y carcajadas. El jardín exterior, que Sophie comenzó a cuidar poco después de su traslado, se había transformado en su sitio predilecto para descansar. Era su huida, un emblema de desarrollo y renovación, muy similar a su propia travesía. Habilaba horas en ese lugar, plantando flores y hierbas, mirando cómo los frutos de su labor se desarrollaban en su entorno. Una tarde, al comienzo del ascenso del sol y proyectando un fulgor dorado sobre el jardín, Sophie se acurrucó en el columpio del porche, con los ojos cerrados, mientras oía el tenue murmullo de las hojas en la brisa. Alexander se acercó a ella, sosteniendo 2 botellas de vino en su mano, y se acomodó junto a ella. Sus manos se cruzaron de manera natural. «Es complicado tener en cuenta que ya han transcurrido meses», dijo Alexander, otorgándole un vaso. Sophie sonrió, recibiendo un sorbo de vino. «Aparenta ser hace una eternidad, pero en el sentido correcto». Él asintió y observó el jardín que ella aguardaba con tanta dedicación. «Has realizado acciones asombrosas aquí, Sophie. Has edificado algo bello». Sophie lo observó y su sonrisa se hizo más leve. «Hemos edificado algo bello», rectificó con dulzura. «Esta es la misma casa que la mía». Alexander se mofa entre sí. «Quizás, pero el jardín, eso es asunto tuyo». Sophie asentó su cabeza en su hombro y experimentó el calor de su presencia.
La tranquilidad que habían hallado juntos era más de lo que nunca había anticipado. Tras todo lo que habían experimentado, tras todo el riesgo e incertidumbre, habían construido una vida para sí mismos repleta de amor, protección y oportunidades. A medida que se sentaban juntos bajo la luz del amanecer, las reflexiones de Sophie se enfocaron en el pasado. Víctor había desaparecido, reclutado en una cárcel de alta seguridad, y su vasto imperio delictivo había sido desmantelado a medida que lo detuvieron. Las autoridades habían garantizado que los vestigios de su organización ya no representaran un peligro, y por primera vez en mucho tiempo, Sophie tenía la posibilidad de vivir sin mirar por encima del hombro. Estaba siendo una experiencia inusual, esa libertad recién hallada, pero la había acogido con todo el alma. ¿Qué piensas que nos aguarda en lo sucesivo?, indagó Sophie con voz delicada. Alexander sonrió y firmó delicadamente su mano. «Lo que tú desees que sea», expresó. «Nosotros determina». Sophie reflexionó sobre eso por un instante. Hubo una época en la que el concepto de proyectar el futuro le parecía inviable, cuando su única meta era sobrevivir. Pero en este momento tenía la libertad de soñar, de concebir una vida que no estuviera regida por el temor. Ella y Alexander ya habían generado algo único, pero aún quedaba mucho por descubrir. «Creo que me gustaría comenzar a aportar», expresó Sophie reflexiva. «Tras todo lo sucedido, siento la necesidad de asistir a otras personas que han experimentado circunstancias parecidas, individuos que intentan huir de sus propias sombras». Las palabras de Alexander iluminaron los ojos de Alexander. «Considero que es una idea asombrosa». «¿Serías asombroso en eso?». Sophie sonrió y experimentó que un sentimiento de propósito se impregnaba en su interior. Frecuentemente había reflexionado sobre esto desde que se trasladaron. ¿Cómo podía emplear sus vivencias para asistir a otras personas que enfrentaban problemas, que se percibían atrapadas como ella lo había experimentado en algún momento? Quizás fuera mediante la mentoría, o quizás fuera generando ambientes seguros para aquellos que los requerían. Aunque lo hiciera de alguna manera, Sophie entendía que aspiraba a generar un cambio. «Deseo edificar algo», expresó, con voz cada vez más confiada. «Un sitio al que las personas puedan ir cuando no tenga otro sitio a visitar. Un santuario protegido, tal como el que hemos edificado aquí». Alexander hizo una escucha cuidadosa, con el corazón rebosante de orgullo. La fortaleza, la capacidad de resistencia y el cariño de Sophie siempre lo habían motivado, y escuchar sus planes para el futuro solo incrementó su respeto por ella. «Lo conseguiremos», manifestó con voz repleta de confianza. «Sea lo que requieras, estoy a tu lado». Sophie sonrió con la alegría en su corazón. Con Alexander a su lado, tenía la certeza de que todo podía suceder. Unidos habían vencido barreras insuperables y ahora estaban edificando un futuro fundamentado en el amor, la confianza y la esperanza. Conforme los meses se transformaban en un año, el sueño de Sophie comenzó a adquirir forma. Con el respaldo de Alexander, estableció una entidad no lucrativa enfocada en asistir a los sobrevivientes de Circunsta. La entidad, correctamente denominada Nuevos Comienzos, se transformó en un faro de esperanza para los desfavorecidos, proporcionando recursos, orientación y hospedaje seguro para individuos que aspiraban a huir de su pasado y empezar de nuevo. Sophie se consagró totalmente a su labor, empleando sus propias vivencias como orientación. Se conectó con otros individuos que habían enfrentado problemas parecidos, brindándoles no solo una mano amigable, sino también un sentimiento de comunidad. Era una labor satisfactoria y le brindó a Sophie un intenso sentido de objetivo.
Alexander también experimentó un sentimiento de satisfacción al respaldar la visión de Sophie. Su empresa continuó floreciendo, pero su corazón estaba completamente entregado a la vida que estaban edificando juntos. Observaba con orgullo cómo Sophie expandía su organización y ella asistía a cada vez más individuos a descubrir su propio nuevo inicio. No obstante, su amor se volvió más intenso. Los retos que habían superado juntos habían establecido un lazo inquebrantable y mientras continuaban edificando su vida juntos, lo hacían con la seguridad de que podían afrontar cualquier situación siempre que tuvieran el uno al otro. Durante el primer aniversario de su traslado a su nuevo hogar, Sophie y Alexander llevaron a cabo un pequeño encuentro en el hogar, al que convocaron a amigos íntimos y miembros de la organización no lucrativa. Se trataba de un festejo de la vida que habían edificado y de la comunidad que habían formado mediante nuevos inicios. Mientras el sol se reflejaba en el jardín, proyectando un cálido fulgor sobre la junta, Sophie se hallaba en el núcleo de todo, experimentando un intenso sentimiento de agradecimiento. Había atravesado un extenso camino desde la mujer desdichada y aislada que en algún momento había escapado de su historia. Ahora se encontraba en pie, rodeada de individuos que mostraban interés por ella y que compartían su perspectiva de un futuro más prometedor. Alexander la miraba desde la parte contraria del patio, con el corazón lleno de orgullo y amor. Desde el instante en que encontró a Sophie, comprendió que era única. Sin embargo, verla en la actualidad, apreciar cómo había cambiado no solo su vida, sino también la de numerosas personas, lo inundaba de un sentimiento de admiración. Conforme la tarde se aproximaba a su término, Sophie se halló en soledad en el jardín, meditando sobre el viaje que la había llevado hasta aquel lugar. Pensó en el temor que había experimentado, el riesgo al que se había enfrentado y las luchas que había emprendido para retomar su vida. Sin embargo, ahora, sentado en el sitio al que llamaba hogar, envuelto de amor y oportunidades, tenía la certeza de que cada batalla había merecido la pena. Alexander se acomodó a ella, envuelta su mano en su cintura mientras observaban el jardín juntos. ¿Has reflexionado alguna vez sobre la distancia que hemos recorrido?, preguntó Sophie con voz delicada. En todo momento, contestó Alexander sonriendo. Sembla que estoy llevando una vida distinta. Sophie asintió y se aproximó a él. Estoy extremadamente agradecida, murmuró, por todo, de tu parte. Alexander le dio un beso en la coronilla con un corazón repleto. También estoy agradecido, Express, por esta vida que hemos edificado en conjunto. A medida que permanecían ahí, agarrados de la mano, mirando cómo las estrellas comenzaron a brillar en el firmamento nocturno, Sophie comprendió que al fin había hallado la paz y la alegría que había estado persiguiendo. El camino que aún le esperaba estaba repleto de enigmas, pero con Alexander a su lado estaba lista para cualquier cosa que el futuro le reservara. Unidos, habían edificado una vida repleta de amor, optimismo y nuevos inicios. Como Sophie sabía, esa era la mayor conquista de todas.